Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el agua desde un punto de vista de la bioquímica. Esta presentación, este video, está con base en el libro Principios de Bioquímica de Leninger. En pantalla aparece el tiempo donde comienza la discusión del agua y debajo donde se resumen varias ideas importantes de este video. Si quieren conocer más acerca de cada tema que veremos, pueden encontrarlo en la descripción. El agua es una sustancia muy importante, ya que la mayoría de los organismos tiene 70% más de su peso en agua. Desde las bacterias hasta nosotros mismos tenemos una gran cantidad de agua, simbolizando que es muy importante para las diversas funciones de nuestro organismo. El agua, como podemos ver en el planeta Tierra, cubre la mayor parte de la superficie terrestre, alrededor del 71%, y la mayor parte del agua se encuentra en los océanos. Se cree que el agua en la Tierra puede rastrearse por dos fuentes principales. La primera, a través de material rocoso, como son los asteroides o los cometas que pudieron traer el agua a una Tierra primitiva, y los restos que quedaron de la formación del Sol al contener hidrógeno, el cual es un componente del agua, pudo llegar al planeta Tierra y de esta manera dar paso a la gran cantidad de agua que hay en el planeta. También veremos que es muy importante el agua, ya que la cantidad de agua que tiene una célula puede cambiar su forma y por lo tanto las funciones de las distintas células, ya sean animales o de plantas. Como una breve introducción, algunos de los conceptos en química que podemos encontrar para el agua. Recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Los átomos son los bloques fundamentales de construcción de la materia, entonces la materia está hecha de átomos. Estos átomos, a su vez, están hechos de partículas con carga, como el electrón, que tiene carga negativa, o como el protón, que tiene carga positiva, al igual que partículas que no tienen carga, llamados neutrones. Si nosotros ordenamos estas partículas para un átomo de helio, por ejemplo, veríamos que existe en su parte central un núcleo donde hay dos protones, dos cargas positivas, y dos neutrones, dos partículas sin carga, con dos electrones que se mueven muy rápidamente, y los electrones tienen dos características únicas: comportarse como onda y como partícula, por lo que no podremos saber su posición y su velocidad al mismo tiempo. Es por ello que los átomos pueden visualizarse como una nube de electrones, donde probablemente encontraríamos a estos electrones que contienen núcleos de protones y neutrones. Cada tipo de átomo podemos relacionarlo con los elementos. Un elemento está hecho de átomos que tienen el mismo número de protones. Por ejemplo, si tuviéramos al oro, encontraríamos que en su núcleo hay 79 protones. Entonces, todo átomo que tuviera 79 protones sería un átomo para el oro. Los elementos podemos identificarlos con una letra mayúscula y una letra minúscula. En el caso del oro sería A mayúscula y U minúscula. Igualmente existen elementos donde solo se necesita una letra mayúscula. Para visualizar cómo se acomodan los electrones dentro de un átomo, nosotros podemos usar sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, para el neón, nosotros tendríamos que existen 2 electrones en una capa interna y 8 electrones en una capa externa. Los electrones de la capa externa se conocen como electrones de valencia. Entonces podemos ver una representación por capas donde hay electrones para el acomodo de los electrones, que llamamos configuración electrónica. Para hacer un poco más sencilla esta representación, nosotros podemos utilizar a las estructuras de Lewis, donde podemos ver de manera más clara los electrones de la capa más externa que tiene un átomo. Entonces estas 8 esferas alrededor del neón simbolizan los electrones de la capa externa, mientras que el neón está representando los 10 protones que tiene un átomo de neón y los 2 electrones que quedaron en una capa interna. Cuando nosotros comenzamos a combinar a los átomos, llegamos al enlace químico, esta fuerza de atracción duradera que existe entre átomos, iones o moléculas, que va a dar paso a los distintos compuestos químicos. Un ejemplo de enlace químico podemos observarlo cuando un átomo le dona uno o más electrones a otro átomo. En este caso tendremos un átomo de sodio que le está cediendo un electrón a un átomo de cloro,
de tal manera que al ganar un electrón el cloro queda con una carga negativa y el sodio al perder un electrón queda con una carga positiva. Este tipo de enlace lo conocemos como enlace iónico, donde un átomo transfiere uno o más electrones a otro átomo. Si, por el contrario, vemos que se comparten los átomos, donde dos electrones van a ser una línea, pueden representarse con una línea, encontraríamos que si se comparten de forma equitativa hablaríamos de un compuesto covalente no polar, y si estos electrones se comparten de forma desigual hablaríamos de enlaces covalentes polares. Entonces la idea detrás de los enlaces covalentes es que dos átomos comparten un par o varios pares de electrones. El agua es la molécula de la vida. ¿De qué está hecha el agua? Básicamente el agua está hecha de un átomo de oxígeno y de dos átomos de hidrógeno, de tal manera que quedan en una forma de V, donde el oxígeno forma enlaces con cada uno de los hidrógenos. Estos enlaces nuevamente son la fuerza de atracción que existe entre los átomos que hace que se mantengan unidos. La geometría del agua entonces podemos observar que tiene una forma de V, donde podemos ver que hay longitudes de enlace que sería la distancia entre el núcleo de un átomo y de otro átomo. Entre un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno encontraríamos que existe una distancia de 0.97 angstroms. Y también veríamos que hay un ángulo entre el hidrógeno, el oxígeno y el otro hidrógeno, donde este ángulo de enlace es el ángulo geométrico entre los dos adyacentes que están uno al lado de otro, y veríamos que para el caso del agua tiene un valor de 104.5 grados. Si nosotros hiciéramos las estructuras de Lewis del agua, encontraríamos que el agua tiene dos pares de electrones sobre el oxígeno que no comparte con los hidrógenos. Estos pares de electrones serán importantes en nuestra discusión, y recordemos otra vez que una línea son los enlaces para simbolizar dos electrones que se están compartiendo. Entonces, entre el oxígeno y el hidrógeno se comparten dos electrones. El oxígeno entonces tiene estos electrones que no se comparten y se conocen como electrones no compartidos. Podemos observar que sobre el oxígeno existen dos pares de electrones no compartidos que están de color gris. La geometría molecular del agua, recordando que una molécula son dos o más átomos unidos, tendríamos que tiene la forma de una V, o también podemos decir que está curvada o angular. Si nosotros observamos de una manera más expandida la geometría del agua, tomando en cuenta los pares de electrones no compartidos, veríamos que tiene la forma de un tetraedro, de un cuerpo geométrico que tiene cuatro caras triangulares que forman una pirámide. Los electrones no compartidos del agua provocan que los enlaces se doblen, y esto hace que el agua tenga esta forma de una V. El agua es una molécula polar. ¿A qué se refiere que el agua sea una molécula polar? A lo siguiente: el oxígeno es un átomo electronegativo, lo que indica que tiene una mayor habilidad de atraer los electrones hacia él, lo que va a provocar que los electrones pasen una mayor parte del tiempo cerca del oxígeno, cerca de los alrededores del oxígeno, lo cual le daría una carga parcial negativa, y esto va a dar paso a la formación de polos extremos con carga diferente. Entonces, estos polos que se indicarán a continuación van a tener cargas parciales positivas y negativas. Las cargas parciales las podemos ver representadas con la letra griega delta, que es similar a una D, y si tiene un signo más estaríamos hablando de una carga parcialmente positiva, y si tiene un signo menos, la delta, estaríamos hablando de una carga parcialmente negativa. Estas flechas que aparecen ahora nos apuntan hacia el átomo más electronegativo, es decir, hacia donde los electrones están pasando una mayor cantidad de tiempo. Podemos observar entonces que el oxígeno va a tener cargas parciales negativas o una carga parcial negativa, mientras que los átomos de hidrógeno tienen cargas parciales positivas. ¿Por qué es importante esta parte de los polos que se forman en el agua? Porque esto da paso a una interacción que se conocen como puentes de hidrógeno, donde podemos ver que los pares de electrones no compartidos del oxígeno pueden interactuar con un hidrógeno de otra molécula de agua, ya que este hidrógeno de otra molécula de agua tiene una carga parcialmente positiva, mientras que sobre el oxígeno hay una carga parcialmente negativa. Al recordar las leyes de las cargas de signo opuesto se atraen, por eso es que se puede dar a cabo una interacción.
entonces las cargas opuestas se atraen. Por eso vamos observando que se alternan las cargas parcialmente positivas y negativas en los puentes de hidrógeno. La distancia entre un puente de hidrógeno y otro es de aproximadamente 1.67 Armstrongs dentro del agua. Entonces, un enlace de hidrógeno, que también nosotros podemos encontrar como puente de hidrógeno, es cuando un átomo electronegativo, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, van a interaccionar por estas cargas parciales con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo que igualmente puede ser oxígeno, nitrógeno o flúor. Estos enlaces de hidrógeno serán muy relevantes ya que le dan propiedades únicas al agua. Ciertamente los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno en el agua se consideran débiles, pero mientras más puentes de hidrógeno hay, más relevantes se vuelven estos puentes de hidrógeno y dotan al agua de una gran cohesión interna, de fuerzas de cohesión, donde estas fuerzas de cohesión podemos entenderlo como fuerzas de unión, donde las moléculas que son similares, como en el caso de las moléculas de agua, las va a mantener unidas, haciendo que se atraigan unas con otras. Entonces tendríamos el caso en el estado líquido, que encontraríamos que una molécula de agua podría formar hasta 4 puentes de hidrógeno con otra molécula de agua. Dentro de un líquido nosotros observamos que la estructura de las moléculas de agua está desordenada, entonces las partículas que forman al agua, los átomos que forman al agua, forman primero a la molécula de agua y todas estas moléculas estarían dispersas en el líquido que forma el agua, donde nuevamente podemos encontrar hasta 4 puentes de hidrógeno. Y todos estos puentes de hidrógeno son los que le van a dar una gran unión al agua en el estado líquido. Por otra parte, encontramos que en el estado sólido hay una estructura muy ordenada, y esta estructura muy ordenada observaríamos nuevamente los 4 puentes de hidrógeno máximos que forma cada molécula de agua, donde lo más relevante del sólido es que hay una gran cantidad de puentes de hidrógeno que se ordenan en forma de hexágonos. Las fuerzas cohesivas entonces producidas por los puentes de hidrógeno causan tanto el estado sólido como el estado líquido del agua. Y como había mencionado, si bien es cierto los puentes de hidrógeno son débiles, cada uno, cuando comienzas a sumarlos colectivamente, cuando comienzas a ver cuántos puentes de hidrógeno hay, y son muchos, comienza a influir en la estructura que tenga un compuesto en particular. Otra forma de ver las cargas parciales es si nosotros vemos lo que se conocen como mapas de potencial electrostático, donde nosotros en color rojo podemos observar las regiones de mayor concentración de electrones. En un color verde lo podríamos relacionar con una parte equilibrada de concentración de electrones, mientras que en azul veríamos la menor concentración de electrones. Los mapas de potencial electrostático, que son los que se muestran en pantalla, nos dicen que donde está la mayor concentración de electrones es sobre el oxígeno, y donde hay una menor concentración de electrones es sobre los hidrógenos. Esto quiere decir entonces que el oxígeno tiene una carga parcial negativa, mientras los hidrógenos tienen cargas parciales positivas. Otra información que nos dan los mapas de potencial electrostático es la forma que tiene una molécula, y gracias a esto nosotros podemos relacionar cómo interactúan las diferentes moléculas, de tal manera que los átomos de hidrógeno que están en color azul pueden interactuar con las partes de color rojo del oxígeno para la molécula del agua. Estos puentes de hidrógeno son bastante relevantes para el agua, ya que el agua va a ser un disolvente polar, y donde encontraríamos que si comparamos al agua con otros disolventes, por ejemplo como alcoholes como el metanol o el etanol, o por ejemplo con una acetona, o con disolventes no polares como el hexano o el benceno, observaríamos que el agua tiene un punto de fusión más alto, un punto de ebullición más alto y un calor de vaporización más alto. Este calor de vaporización se refiere a la energía que uno necesitaría poner a 1 gramo de un líquido para que este llegue a su punto de ebullición, este punto donde pasa de líquido a gas y a presión atmosférica en su estado gaseoso a la misma temperatura. ¿Por qué es importante el calor de vaporización? Porque nos va a decir de manera directa la energía que nosotros requeriríamos para superar todas las fuerzas de cohesión, todas las fuerzas de unión que podrían presentarse entre las moléculas de un líquido. Como hemos visto, en el agua se forman una gran cantidad de puentes de hidrógeno, por eso es que el calor de vaporización del agua es tan grande. Entonces, estas características diferentes, únicas del agua, se deben a la gran cantidad de puentes de hidrógeno, a esta gran cantidad de atracciones entre las moléculas de agua,
que le proporcionan una gran cohesión interna, una gran unidad. ¿Cuánta energía nosotros necesitaríamos aplicar para romper un enlace oxígeno-hidrógeno? Nosotros necesitaríamos 470 kJ por mol, mientras que si nosotros quisiéramos romper un puente de hidrógeno, el cual se daría entre moléculas de agua, solo necesitamos 23 kJ por mol. La energía de disociación de enlace es la energía que nosotros necesitamos para romper un enlace, mientras que para el enlace oxígeno-hidrógeno dentro de una molécula de agua es de 470 kJ por mol. Vemos que el valor es mucho menor para los puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno, como recordamos, son débiles si solo miramos un solo puente de hidrógeno. Por otra parte, si nosotros comenzamos a ver cómo es que se agrupan todas las moléculas de agua cuando forman puentes de hidrógeno, encontraríamos algo llamado flickering clusters o grupos parpadeantes. Estos grupos parpadeantes son las agrupaciones que hay en el agua en un momento dado y viven muy poco estas agrupaciones, entre 1 y 20 picosegundos, donde un picosegundo es 10 a la menos 12 segundos, pero nosotros podemos también observar que se regeneran más rápido los puentes de hidrógeno que lo que se rompen. Entonces nosotros estaríamos viendo que hay más puentes de hidrógeno que se forman que los que se rompen, y esto iría de acuerdo a lo que se ha mencionado de que la gran cantidad de puentes de hidrógeno que presenta el agua que se están formando le da propiedades únicas, una gran cohesión interna. Entonces el máximo de puentes de hidrógeno que puede formar una molécula de agua sería de 4, y si nosotros hacemos la geometría para estas moléculas de agua que están alrededor de una molécula de agua, veríamos nuevamente un tetraedro. Una molécula entonces de agua puede formar un máximo de 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. En el hielo nosotros veríamos que cada molécula de agua está fija porque está en un estado sólido donde las posiciones de los distintos átomos encontraríamos que están en una posición determinada o fija. Forman hasta 4 puentes de hidrógeno, 4 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. Mientras que en el agua líquida, como había mencionado, en los flickering clusters, como se rompen y se forman durante el tiempo los puentes de hidrógeno, encontraríamos que en promedio hay 3.4 puentes de hidrógeno por molécula de agua. Si nosotros recordamos algunas características que tiene el agua, sabemos que a 0 grados centígrados el agua pasa del estado sólido al estado líquido, donde nosotros necesitamos un calor de 5.9 kJ por mol, que podemos representar con la entalpía. La entalpía la podemos relacionar con el calor y es esta letra H, mientras que la letra S estamos hablando de la entropía, donde la entropía podemos relacionarla con el desorden de las partículas en un sistema en particular, en una molécula en particular, por ejemplo en el líquido del agua. Cuando es positiva la entropía y la entalpía en el caso del hielo, nosotros podemos obtener a la energía libre de Gibbs, la cual nos va a decir, dependiendo su signo, si lo que observamos va a ser espontáneo o no. Si la energía libre de Gibbs tiene el valor negativo, que es el caso de derretir el hielo, vemos que el cambio es espontáneo, que el cambio es inmediato. Entonces esto quiere decir que nosotros observaríamos que espontáneamente el hielo pasa del sólido al líquido si está a 0 grados centígrados y existe el calor de 5.9 kJ por mol. En el caso del agua, nosotros vemos que el calor necesario para pasar al agua del estado líquido al gaseoso es mayor que para derretir el hielo, donde hay un calor de 44.0 kJ por mol y deberíamos llegar a una temperatura de 100 grados centígrados. Al pasar a la fase del gas, se aumenta el desorden de las moléculas del agua porque estarían más libres, entonces habría más desorden, por eso es que aumenta la entropía. Nuevamente el valor de la energía libre de Gibbs, que nos va a indicar si el proceso es espontáneo, tiene un valor negativo, y exactamente al evaporar el agua nosotros vemos que el cambio es espontáneo. Inmediatamente el agua llega a 100 grados centígrados y se dio un calor de 44.0 kJ por mol, el agua pasa de un estado líquido al estado gaseoso. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua, también se pueden presentar entre otros compuestos o moléculas, y encontraríamos que tenemos dos partes principales en los puentes de hidrógeno, que existe un aceptor de hidrógeno y que existe un donador de hidrógeno.
El aceptor de hidrógeno es un átomo electronegativo. Esto quiere decir que es un átomo que tiene la habilidad de atraer los electrones hacia él con mayor fuerza. Por otra parte, el donador de hidrógeno es un átomo de hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo, donde no encontraremos puentes de hidrógeno cuando se enlazan carbono e hidrógeno, porque no veríamos la formación de cargas parciales positivas y negativas lo suficientemente grandes. Entonces, si nosotros vemos carbonos e hidrógenos unidos, no veremos puentes de hidrógeno. Donde sí veremos puentes de hidrógeno, por ejemplo, en los ejemplos que están en pantalla, donde tendríamos los aceptores de hidrógeno en la parte superior y los donadores de hidrógeno en la parte inferior. En la parte inferior vemos que hay hidrógenos que están unidos a un átomo electronegativo. Los tres primeros están unidos a oxígeno, que están de color blanco, y los otros están unidos a nitrógenos, que están de color blanco. El oxígeno, que va a ser el aceptor de hidrógeno, el que está en color rojo, nos está indicando que ahí se puede formar un puente de hidrógeno donde está esta línea punteada de color amarillo, al igual que entre nitrógeno e hidrógeno u oxígeno con hidrógeno. Entonces, siempre que tengamos un átomo electronegativo, podemos tomarlo como un aceptor de hidrógeno, y cuando hay un hidrógeno unido a un átomo electronegativo, este será el donador de hidrógeno. Y al interaccionar el donador de hidrógeno con el aceptor de hidrógeno, veremos la formación de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y compuestos conteniendo enlaces nitrógeno-hidrógeno, todos pueden formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un grupo alcohol donde vería que hay un OH, podría ver que este hidrógeno del alcohol puede interaccionar con el agua. Donde podemos encontrar grupos alcoholes, por ejemplo en los carbohidratos. Entonces los carbohidratos pueden formar puentes de hidrógeno. Si nosotros hablamos por ejemplo de lípidos, donde podemos encontrar a los grupos cetona, que es un carbono con un doble enlace hacia el oxígeno, podemos ver que también esta parte del oxígeno puede formar un puente de enlace con el oxígeno. Nosotros, cuando hablemos quizás de enzimas o de proteínas o de péptidos u aminoácidos, veríamos que se pueden formar puentes de hidrógeno entre los enlaces nitrógeno-hidrógeno y átomos electronegativos como los oxígenos. Mientras que para las bases nitrogenadas, por ejemplo las que podemos encontrar dentro de los ácidos nucleicos, encontraremos también la formación de puentes de hidrógeno, como podemos ver entre la timina y la adenina, donde el enlace nitrógeno-hidrógeno puede interaccionar con otro hidrógeno para formar un puente de hidrógeno, o un hidrógeno que está unido al nitrógeno puede formar un puente de hidrógeno con el oxígeno, como podemos ver otra vez entre la timina y la adenina. Algo muy importante de los puentes de hidrógeno es que hay una geometría única donde nosotros encontraríamos que es más fuerte este puente de hidrógeno. Entonces estos puentes de hidrógeno van a ser más fuertes cuando estén en una línea recta, tanto el donador de hidrógeno como el aceptor de hidrógeno, de tal manera que los átomos electronegativos están en una línea recta y el hidrógeno queda entre ellos. Nosotros podemos ver en el primer caso que están en esta disposición, todos están en una línea recta, y a la derecha vemos que hay un ángulo, donde observemos un ángulo entre los dos átomos electronegativos, que en este caso son los oxígenos, y el hidrógeno no queda exactamente a la mitad, veríamos que el puente de hidrógeno es más débil. Nosotros entonces tenemos que poner atención que la línea recta será cuando sea más fuerte el puente de hidrógeno, y si no pasa de esta manera, los puentes de hidrógeno son más débiles. La idea detrás entonces es, el enlace de hidrógeno más fuerte es cuando se maximiza la interacción entre las cargas parciales, tanto de los átomos electronegativos como del hidrógeno, para formar una línea recta. La carga positiva del ion hidrógeno entonces está directamente entre dos cargas parciales negativas, y en ese momento es cuando hay mayor interacción. Entonces ahí podemos observar que los enlaces de hidrógeno son altamente direccionados y necesitan de esta geometría especial. Recordando lo que habíamos dicho un poco antes, el agua es un disolvente polar y disuelve a la mayoría de las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas que permiten la vida o que están dentro de las funciones de la vida, y estas biomoléculas son compuestos polares o cargados. Si decimos que son polares es porque forman polos y encontraremos cargas parciales, y si están cargados es porque tienen cargas positivas o negativas. Nosotros, por ejemplo, podemos observar biomoléculas polares como son la glucosa, la glicina y el glicerol, donde observamos que hay una gran cantidad de
átomos electronegativos como son los oxígenos, o que la molécula tiene partes donde hay carga como en la glicina. Nosotros entonces en color azul hemos encerrado los distintos grupos polares, y entonces si hay grupos polares puede haber puentes de hidrógeno, y al poder interaccionar el agua con las diferentes moléculas polares, entonces hablaríamos que estas se pueden combinar. Pero también tenemos casos donde hay cadenas carbonadas donde muchos átomos de carbono se unen, y ahora hablaríamos de biomoléculas no polares con grupos no polares en color amarillo, donde veremos que los grupos no polares se relacionan bastante con las cadenas carbonadas. Por ejemplo, para una cera como es el oleato de Z-octadec 9 en hilo, veríamos que el único grupo polar es donde está el oxígeno encerrado en color azul, y solamente es una parte muy pequeña de la biomolécula, mientras que la mayoría de la biomolécula es no polar. Aunque también existen biomoléculas que tienen tanto grupos polares como grupos no polares, y estas biomoléculas se conocen como anfipáticas. Lo que nosotros queremos observar en esta diapositiva es lo siguiente: cuando un compuesto se disuelve con facilidad en agua, decimos que atrae a las moléculas de agua, y esto se conoce como grupos hidrofílicos o moléculas hidrofílicas. Si, por el contrario, un compuesto no se disuelve en agua y repele las moléculas, se dice que es hidrofóbico. La idea detrás de todo esto es que los grupos polares y los disolventes polares se disuelven entre ellos, mientras que los disolventes no polares se disuelven con compuestos no polares. Entonces, lo similar siempre disuelve a lo similar, lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar. Y recordando, las biomoléculas anfipáticas tienen un extremo que va a ser hidrofílico, entonces atrae las moléculas de agua, pero tiene otro extremo que es hidrofóbico, que va a repeler a las moléculas de agua. Siguiendo cómo es que el agua puede interactuar, por ejemplo, con compuestos iónicos que tendrían cargas y se disuelven en ella, tendríamos lo siguiente. El agua tiene estas cargas parciales positivas y negativas, y si comienza a interactuar, por ejemplo, con una sal, como el cloruro de sodio, donde los átomos de sodio son positivos y los átomos de cloro tienen una carga negativa, observaríamos que las moléculas de agua se orientan de tal manera que las cargas parciales negativas del oxígeno comienzan a dirigirse sobre los átomos de sodio, y otras moléculas de agua van a comenzar a orientarse de tal manera que van a estar interaccionando las cargas parciales positivas de las diferentes aguas con las partes de los cloros negativos, y esto va a lograr con el tiempo que varias moléculas de agua, donde varias moléculas de agua van a rodear al sodio y van a rodear al cloro, encontraríamos que la diferencia es que para el cloro, que tiene una carga negativa, las cargas parciales positivas que están sobre los hidrógenos del agua se dirigen hacia el cloro, mientras que para el sodio, los oxígenos, que son los que tienen la carga parcialmente negativa, se dirigen hacia el sodio. La idea aquí es que las cargas opuestas se atraen, entonces por eso vemos que una carga positiva está rodeada de cargas parciales negativas, mientras que una carga negativa está rodeada de cargas parciales positivas. Cuando una molécula o un ion, partículas con carga, son rodeadas por el agua, se dice que están hidratadas. Y de esta manera es como el agua puede combinarse con compuestos iónicos que tienen carga, como las sales, en este caso el cloruro de sodio, y así disolverse el cloruro de sodio en el agua. Ahora podemos hablar un poco de los compuestos no polares y la forma que interactúan con el agua. Nosotros tendríamos que los compuestos no polares los encontramos cuando se comparten equitativamente los electrones, o porque los dipolos, es decir, los extremos con cargas positivas y negativas que tendrán cargas parciales, se cancelan. Esto podemos observarlo, por ejemplo, en gases como el oxígeno o como el nitrógeno, donde se comparten equitativamente los electrones, y por eso decimos que tanto la molécula del oxígeno como la molécula del nitrógeno son no polares. Entonces las moléculas de oxígeno y nitrógeno comparten equitativamente los electrones. Si tomamos por ejemplo otro gas como el carbono, con estos dos oxígenos que daría paso al dióxido de carbono, veríamos que también es no polar, porque si una flecha apunta hacia la izquierda y otra flecha apunta hacia la derecha, donde indicamos que estas flechas nos indican hacia dónde se están atrayendo los electrones, veríamos que estas flechas se cancelan entre sí, por lo que el momento dipolar para la molécula de dióxido de carbono sería 0, entonces hablaríamos que el dióxido de carbono es no polar
porque se han cancelado las direcciones hacia donde se dirigían los electrones. Entonces, si nosotros vemos, el oxígeno y el nitrógeno son poco solubles en el agua. Esto quiere decir que escapan con facilidad del agua, tanto el oxígeno como el nitrógeno, porque son no polares, entonces no interaccionan con el agua. Además, si nosotros viéramos el desorden que existe, veríamos que en el momento que las moléculas de un gas entran en el agua, esto haría que hubiera menos desorden, entonces habría una disminución de entropía y esto daría paso a la limitación de movimiento de las partículas del gas. Entonces es otra razón por la cual nosotros veríamos que es muy poca la combinación entre compuestos no polares como los gases dentro del agua. Entonces las moléculas no polares son poco solubles en el agua o casi no se pueden combinar con el agua. Esto podríamos observarlo en la solubilidad también, donde el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono presentan valores de solubilidad muy bajos, ya que son no polares, y como los no polares interactúan poco con compuestos polares como el agua, la solubilidad sería muy baja por la baja interacción que habría entre ellos. Si nosotros ahora observamos compuestos polares, es decir, aquellos que forman cargas parcialmente positivas y negativas, veríamos que interaccionan con el agua gracias a que estos compuestos polares también tienen extremos con cargas positivas y negativas, dando paso a cargas parciales, donde veremos momentos dipolares. El momento dipolar nos expresa la diferencia que existe entre la carga eléctrica dentro de un enlace químico o esta asimetría que hay de la carga eléctrica. Entonces, si nosotros vemos cada enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno, veríamos que en cada uno podemos observar hacia dónde se dirigen los electrones. Si nosotros sumamos todas estas flechas, encontraríamos el momento dipolar, donde este momento dipolar apunta efectivamente al átomo más electronegativo, que en este caso sería el nitrógeno, y como hay un momento dipolar, estamos hablando un momento dipolar lo suficientemente grande, hablamos de que la molécula del amoníaco, que es este nitrógeno unido a 3 hidrógenos, es polar. Esto también podemos observarlo para una molécula de sulfuro de hidrógeno, donde veremos que si nosotros observamos hacia dónde se dirige la fuerza de atracción y sumamos las flechas, también veríamos que apunta hacia el átomo electronegativo. Para el sulfuro de hidrógeno es hacia el azufre. También podemos ver que partículas con carga o iones propiamente, como sería el ion bicarbonato, al tener carga pueden interaccionar con el agua. También esto es muy importante porque muchas proteínas dentro de nuestro cuerpo se solubilizan en agua, como es la hemoglobina, que es una proteína transportadora que va llevando oxígeno a las distintas células de nuestro cuerpo. Y veríamos que algo muy interesante es que la proteína de la hemoglobina, el interior de la hemoglobina es hidrofóbico, repele el agua, pero el exterior es hidrofílico. Entonces, como el exterior de la hemoglobina es hidrofílico, se solubiliza en agua, se combina con el agua y puede estar sin problemas en la sangre. Entonces, si algo es polar y nosotros lo ponemos en un disolvente polar como el agua, veríamos que su solubilidad es muy alta. Podemos ver que para el amoníaco, 900 gramos por litro a 10 grados centígrados, y para el disulfuro de hidrógeno tendríamos que 1860 gramos por litro se pueden combinar en el agua. Nuevamente, lo polar disuelve a lo polar. Si nosotros combinamos tanto un compuesto polar como un compuesto no polar, como son el aceite y el agua, veríamos que forman dos capas distintivas. La del aceite, que estaría en la parte de arriba, donde podríamos encontrar a moléculas como el ácido oleico, y en la parte de abajo al agua. Esto indica que el agua es más densa, entonces va a ir hacia abajo, y el aceite es menos denso y está hacia arriba. Al ver esta división, estamos observando que el agua y el aceite no se combinan, lo que también nos da indicio de que el agua es polar, mientras que el ácido oleico es no polar. Y esta línea que separa al agua del ácido oleico, nosotros la conocemos como interfase. ¿Qué va a suceder en esta interfase? Nosotros podemos observar que las moléculas del agua son obligadas a tener cierta distribución, cierta orientación en el espacio, y esto disminuye a la entropía, de tal manera que el agua comienza a comportarse como si fuera una jaula o que comienza a rodear a las partes del compuesto no polar. A veces sucede que si estas estructuras del agua, estas jaulas que puede formar el agua, son muy ordenadas, daríamos paso a estructuras llamadas clatratos, donde se pueden tener
a sustancias muy pequeñas dentro de las jaulas del agua que pueden ser no polares, como podemos ver en la imagen. En esta parte nosotros tendríamos que la entropía baja y necesitaríamos cierta cantidad de calor. Al bajar la entropía y necesitar aplicar calor para el proceso que estamos observando, donde el agua y el ácido oleico no se combinan, veríamos efectivamente que la energía libre de Gibbs tiene un valor positivo que nos está indicando que el cambio no es espontáneo. Esto quiere decir que nosotros no podemos ver de manera espontánea que se combinen el agua y el aceite, por eso es que vemos que existen dos capas porque no se combinan. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un compuesto no polar como el ácido graso que acaba de aparecer en pantalla, nosotros veríamos que donde están los oxígenos, ahí pueden haber puentes de hidrógeno. Entonces esto sería una cabeza hidrofílica, porque en esta parte de toda la cadena carbonada, de todo el compuesto, hay un grupo polar que puede atraer moléculas de agua, mientras que todo lo demás, toda la cadena carbonada que sobra, tiene una cola hidrofóbica que va a repeler a las moléculas de agua. Entonces veríamos que las moléculas de agua, si rodean a un compuesto no polar, lo harían de tal manera que entre las aguas forman puentes de hidrógeno y solo con la parte polar se forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces los flickering clusters, de los cuales habíamos hablado, se comienzan a ordenar de tal manera que funcionan como una caja o una jaula para el compuesto no polar. Después veríamos que varias moléculas no polares estarían rodeadas de moléculas de agua. Y si nos damos cuenta, estas moléculas en específico son anfipáticas porque tienen un extremo hidrofóbico y tienen un extremo hidrofílico. Lo que va a suceder con el tiempo es que estas moléculas anfipáticas van a comenzar a juntarse entre ellas de tal manera que las partes hidrofóbicas interaccionan entre ellas, porque lo hidrofóbico va a interaccionar con lo hidrofóbico, mientras que lo hidrofílico interactúa con lo hidrofílico. Entonces, poco a poco observaríamos que se forma esta estructura donde las aguas están rodeando ahora a varias moléculas anfipáticas, donde estas moléculas anfipáticas comienzan a agruparse entre sí, teniendo del mismo lado todas las cadenas carbonadas, toda la parte hidrofóbica, y poniendo del mismo lado todas las partes hidrofílicas. Esto con el tiempo va a dar paso a una estructura como la que vemos en pantalla, que se llama micela. Estas micelas es una agregación de muchas partículas, de muchos átomos, de muchas moléculas, donde se forma una partícula coloidal, donde estas partículas coloidales son muy pequeñas en comparación al medio en donde se encuentran. Entonces estamos observando que todos los grupos no polares en una micela están hacia el mismo lado, formando esta esfera, mientras que en todos los extremos encontramos las partes hidrofílicas, que son las únicas que interactúan con el agua. De esta manera es como se estabilizan distintos compuestos no polares en el agua, formando estas estructuras en esfera que son las micelas. Si nosotros hablamos de enzimas y sustratos, donde también el agua está involucrada, tenemos que recordar que una enzima es una sustancia que actúa como catalizador, es decir, que puede acelerar una reacción química al aumentar la velocidad de esta reacción química, y cada enzima puede interaccionar con un sustrato, que puede ser una sustancia o grupo de sustancias con los que va a interactuar esta enzima. Entonces, si nosotros tenemos un sustrato y una enzima, estos estarían rodeados al principio de una gran cantidad de moléculas de agua. Entonces, si escapan algunas moléculas de agua entre el sustrato y la enzima, nosotros observaríamos que ahora pueden interactuar el sustrato con la enzima, que nosotros vemos representado con estas líneas punteadas de color rojo, lo cual nos está indicando que aumenta el desorden dentro de la interacción del sustrato y de la enzima, y este sustrato y enzima los veríamos que se estabilizan por interacciones iónicas, hidrofóbicas y con puentes de hidrógeno, si lo permiten, entre el sustrato y la enzima, y gracias a que aumenta esta entropía, nosotros observaríamos que es posible el proceso y se daría de manera espontánea. Entonces, ¿dónde aumentó la entropía? En el momento que las moléculas del agua se separaron de la zona que había entre el sustrato y la enzima, donde iban a interaccionar. También, a su vez, el agua está estabilizando al sustrato y a la enzima de tal manera que, por ejemplo, son solubles dentro del agua, y esto les permite estar en el mismo medio para interactuar uno con el otro. Nosotros también podemos encontrar, al hablar de biomoléculas,
que están dentro del agua, que hay diferentes tipos de interacciones, como las de puentes de hidrógeno, de las que hemos hablado, donde hay un aceptor de hidrógeno y un donador de hidrógeno. En la parte de arriba podemos ver que esto puede pasar entre grupos neutros, como puede ser entre el grupo cetona y una molécula de agua, o puede ser entre enlaces peptídicos, como los que pasan entre las proteínas o pueden encontrarse dentro de las enzimas. Puede haber interacciones iónicas porque algunas moléculas tienen partes cargadas, donde podemos encontrar fuerzas de atracción siempre y cuando haya cargas opuestas, porque estas se van a atraer, por ejemplo en un grupo NH3 que está positivo y un oxígeno que está negativo. Se van a atraer, entonces se acercarían uno con el otro. Donde encontraríamos a la repulsión con cargas iguales, porque estas se van a repeler, como si nosotros acercáramos dos grupos NH3 que son positivos. Las interacciones hidrofóbicas son aquellas que vimos en las micelas, donde de color azul están los grupos hidrofílicos que están atrayendo al agua, mientras que en color naranja están los grupos hidrofóbicos que repelen al agua. Vimos que las relaciones entre los compuestos no polares hidrofóbicos con el agua dan paso a ciertas estructuras o que las estructuras se arreglen de una manera particular. Y encontraríamos igual unas interacciones que son bastante débiles, que son frecuentes en gases, que son las interacciones de Van der Waals. Estas interacciones de Van der Waals, como mencioné, son débiles y se dan cuando nosotros acercamos bastante dos átomos o moléculas, y por ello es que encontramos interacciones de Van der Waals cuando una molécula neutra se acerca a otra. También podemos encontrar estas interacciones de Van der Waals en líquidos orgánicos y sólidos cuando comienzan a acercarse unos con otros. ¿Por qué son importantes todas estas interacciones? Porque van sumando de tal manera que van a tener un impacto al final en las estructuras o en las propiedades de los distintos compuestos. Nosotros entonces podemos encontrar dentro de una célula, la cual tiene una gran cantidad de agua, que hay varias sustancias disueltas dentro del agua, donde el agua sería lo que se encuentra mayoritariamente. Todas estas sustancias que se encuentran en una menor cantidad podemos llamarlas solutos. ¿Por qué son importantes los solutos? Porque alteran las propiedades del agua, como su punto de ebullición, su punto de congelación, la presión de vapor y la presión osmótica. Estas cuatro propiedades se conocen como propiedades coligativas y nosotros nos vamos a enfocar al hecho de que la concentración del agua es menor cuando está mezclada con otras sustancias. Y las propiedades coligativas dependen solo de la cantidad del soluto añadido, es decir, de estas sustancias disueltas en el agua, cuando están en cierta cantidad de la misma. Entonces, las moléculas de agua tienden a moverse, nosotros podemos observarlo, a una región de una alta concentración de agua a una de baja concentración de agua, porque esto aumentaría el desorden y nosotros nos enfocaremos entonces a la presión osmótica y a la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de un disolvente, por ejemplo el agua, a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable lo que va a hacer es que deja pasar ciertas sustancias, pero otras sustancias no las deja pasar. A esto se refiere la parte de semipermeable. Entonces, por este movimiento del disolvente a través de una membrana es que se crea una presión osmótica. Entonces veremos que se permite el paso de moléculas del disolvente, pero no del soluto o los solutos. Entonces, si nosotros tuviéramos una célula donde las partículas de color morado son los distintos solutos, nosotros encontraríamos que para que entre y salga la misma cantidad de agua, nosotros necesitamos que exista la misma concentración de soluto dentro y fuera de la célula, y entonces nosotros no veríamos cambios en la cantidad de agua, entonces nuestra célula no cambiaría de forma. Entonces lo que puede entrar y puede salir en una membrana semipermeable, en este caso, son moléculas de agua. ¿Qué sucede cuando la cantidad de soluto es más grande al estar fuera de la célula que los solutos que están dentro de la célula? Nosotros observaríamos que nuestra célula estaría alrededor de una disolución hipertónica donde el agua está saliendo, entonces las células se encogen. Se encogen estas células porque hay una cantidad más grande de partículas afuera y se necesita llegar a un equilibrio, y para llegar a ese equilibrio se necesita que las moléculas de agua salgan de la célula. Si tenemos una disolución hipertónica, quiere decir que afuera de la célula hay una mayor concentración de soluto. Si estamos en el caso contrario, donde hay una disolución
hipotónica, que quiere decir que afuera del agua hay una menor concentración de soluto. Entonces el agua entra a las células y las células se hinchan. Entonces ahora las células son más grandes. Por eso es importante conocer la presión osmótica y a la ósmosis, porque nos van a dar indicio de si una célula cambia su forma o no cambia su forma, y a veces cuando cambian las formas de las células, sus funciones se ven alteradas, o mejor dicho, las funciones de las células se verán alteradas dependiendo de la concentración de agua que entra o que sale, o si se mantiene en equilibrio, como en una disolución isotónica, que es cuando hay la misma concentración de soluto afuera que dentro de una célula. Finalmente, algo a recordar del agua que será muy relevante para bioquímica es que las moléculas del agua pueden ionizarse. Esto quiere decir que forman iones. Los iones son átomos o moléculas con carga, donde a los iones positivos se conocen como cationes, mientras que los iones negativos se conocen como aniones. Si nosotros vemos dos moléculas de agua que están formando un puente de hidrógeno, el cual está parpadeando en pantalla, se pueden reordenar al combinarse entre ellas, de tal manera que ahora tendríamos un ion hidronio y un ion hidróxido, donde el hidronio tendría una carga total positiva y el hidróxido tiene una carga total negativa. El hidronio tiene 3 hidrógenos y un oxígeno, mientras que el hidróxido tiene un oxígeno y un hidrógeno. Pero también observaríamos que el hidronio y el hidróxido pueden combinarse entre ellos para formar nuevamente a las moléculas de agua. Entonces las moléculas de agua reaccionan, se combinan consigo mismas para formar a los iones hidronio e hidróxido. Este proceso se conoce como la autoionización del agua. La autoionización del agua es una reacción reversible en el sentido de que veremos que la reacción pasa tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En este caso, para la autoionización del agua, las moléculas de agua forman al hidronio y al hidróxido, y a su vez el hidronio y el hidróxido forman a las moléculas de agua. Cuando nosotros tenemos reacciones reversibles, podemos expresarlo con algo llamado constantes de equilibrio, donde relacionamos la concentración de nuestros productos entre la de nuestros reactivos. Los reactivos son los materiales con los que empezamos en una reacción, los productos son los materiales que encontramos después de la reacción. La concentración, si lo recordamos de manera simple, es la cantidad que nosotros tenemos de alguna sustancia en algún volumen. Entonces, para el caso específico del agua, encontramos que la constante de equilibrio tiene el símbolo de Kw, donde en la parte de arriba tenemos a los productos, que serían la concentración del hidronio y del hidróxido, mientras que abajo tendremos la concentración del agua. Si nosotros hacemos las operaciones indicadas, encontraríamos que esta Kw, esta constante de equilibrio para el agua, tiene un valor de 1.0 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, donde esto nos está dando indicios que a 25 grados centígrados, porque las constantes de equilibrio son a una temperatura especificada, solo 2 moléculas de agua de 1000 millones se están ionizando. Esto nos quiere decir que entonces una cantidad sumamente pequeña de las moléculas de agua está como hidronio y como hidróxido, pero que sí existen. Entonces esto nos da indicios de que el hidronio y el hidróxido efectivamente se están formando, y a su vez que sí se autoioniza el agua. A manera de un resumen, tomando algunas de las ideas que vimos en este video, encontramos que las moléculas de agua están formadas por un oxígeno y 2 hidrógenos, donde están en una geometría angulada en forma de una V. El oxígeno es un átomo electronegativo, mientras que el hidrógeno es un átomo menos electronegativo, donde la electronegatividad es la habilidad para atraer electrones con mayor fuerza. Dado que tienen diferente electronegatividad el oxígeno y el hidrógeno, forman polos, es decir, extremos positivos y negativos, donde ahora hay cargas parciales negativas sobre el oxígeno, una carga negativa sobre el oxígeno, indicando que pasan una mayor cantidad de tiempo los electrones cerca del oxígeno que del hidrógeno, lo que provoca también que los hidrógenos ahora tengan cargas parciales positivas, porque los electrones ahora están un menor tiempo cerca de los hidrógenos. El agua es un disolvente polar porque forma polos, estas cargas parciales positivas y negativas, por lo que interacciona entonces con compuestos polares y cargados, donde estos compuestos polares y cargados, al interaccionar con el agua, la atraen, entonces se dice que son hidrofílicos. Entonces podemos ver otra característica dentro del agua, que son los puentes de hidrógeno, como este que estamos representando con esta línea punteada que está parpadeando,
donde los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno son cuando un átomo electronegativo, que vamos a llamar el aceptor de hidrógeno, interacciona por cargas, a través de cargas, con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo que vamos a llamar donador de hidrógeno, como está en pantalla, donde el aceptor de hidrógeno es el átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, mientras que el donador de hidrógeno es este hidrógeno que está enlazado a un oxígeno, donde entre ellos se forma un puente de hidrógeno que está de color amarillo, y podemos observar que de manera explícita se ha puesto este puente de hidrógeno de manera en línea, porque en una línea recta es donde es más fuerte los puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno son altamente direccionados. Observamos que cuando nosotros tenemos una molécula que tiene una parte no polar, una parte hidrofóbica que está repeliendo a las moléculas de agua, observamos que se pueden agrupar de tal manera que todos los grupos hidrofóbicos están orientados juntos para dar paso a lo que conocemos como micelas. Los grupos hidrofóbicos no pueden formar puentes de hidrógeno, por lo que intentan juntarse entre ellos para interaccionar entre ellos, y si tienen estos grupos hidrofóbicos quizás una cabeza hidrofílica, veremos que todas estas cabezas hidrofílicas quedarían en los extremos para que sean las que interaccionen con los puentes de hidrógeno que pueden formar, por ejemplo, las moléculas de agua. Nosotros vimos que también existen interacciones no covalentes, que son como los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas que puede haber en una biomolécula, interacciones hidrofóbicas como vimos en el caso de las micelas, o fuerzas muy débiles que se conocen como fuerzas de Van der Waals, que si son débiles entre ellas tienen un papel importante porque un gran número de ellas va a influenciar la estructura de distintas biomoléculas, como puede ser el caso de una proteína como la que tenemos en pantalla. Y finalmente vimos que como en una célula hay agua y en esta agua hay una gran cantidad de sustancias disueltas que llamamos solutos, encontraríamos el proceso de la ósmosis, donde veremos que es el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable, donde una membrana semipermeable permite la entrada, por ejemplo, de agua o de sustancias muy pequeñas, pero no de otras sustancias. Por eso es que se dice que es semipermeable. El movimiento que esté haciendo el disolvente, por ejemplo, del agua en una célula, a través de esta membrana semipermeable, se le va a conocer como la presión osmótica. Esto sería todo para la parte del agua con un punto de vista de la bioquímica. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por visitar el Rincón de Paracelso. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.